Central, FM, Equilibrio. Y les saludamos con todo entusiasmo en esta mañana. Hoy es lunes, un lunes de bloqueos aquí en la capital de la República Mexicana. Estamos como siempre con todo entusiasmo. Hoy festejando a todas las personas que se llaman Hilario. Hilario viene es como el que sonríe. De ahí viene, estuvo lleno de hilaridad. Y la palabra Hilario, bueno, deriva de Hilario de Poitiers. Hilario de Poitiers fue obispo, padre de la iglesia, nacido a principios del siglo IV, allá en Poitiers, fallecido en la misma ciudad en el 367, es venerado como santo, referido en ocasiones como el martillo de los arrianos o Atanasio de Occidente. Hilario, como les digo, viene del latín y quiere decir aquel que está sonriente. ¿Qué pasa un día como hoy? Bueno, repasemos. En España, Recaredo. Este hombre, Recaredo, fue un rey visigodo que obviamente no tenía la religión cristiana y que se pronunció por el cristianismo, declaró su adhesión a la fe católica y con esto Europa toda tuvo una plataforma de poder desde el reinado en España. No era España en aquel tiempo, pues, pero Recaredo, en aquel tiempo dentro de los celtas, se fue hacia el catolicismo y con ello cambió el concepto de la religiosidad en la cultura occidental. 1493, en la isla de la Española, tiene lugar el primer enfrentamiento bélico entre españoles, comandados por Colón, e indígenas, que se llaman indígenas caribes. Y de ahí poco se sabe de que Colón hubiera tenido enfrentamientos, ¿no? De que hubiera tenido ese tipo de problemas de carácter social, los tuvo y esto fue parte de lo que después fue su declive. En 1493 apenas se cumplía un año del descubrimiento de América, meses pues del descubrimiento de América, de octubre hasta la fecha, hasta el 93, y con ello Cristóbal Colón tuvo en su primer viaje un primer enfrentamiento. 1532 en Sevilla, el rey firma una real cédula que prohíbe marcar a los indios americanos con hierros candentes. Fíjense nada más cómo era la concepción de lo que se tenía, eran los locales de lo que después sería el continente americano, eran vistos como animales. 1750 se firma el Tratado de Madrid que anula el de Tordesillas, por el que se soluciona el problema con Portugal sobre los territorios de América. 1750 fue una fecha muy importante porque gran parte de lo que hoy es el subcontinente latinoamericano habla portugués. Y la definición de ese trozo de terreno, chiquitito, casi 10 millones de kilómetros cuadrados es lo que mide Brasil, es el segundo o tercer país, la semana pasada les daba yo el dato, es el segundo país más grande del mundo, el tercer país más grande del mundo, después de está Rusia, después está Australia y después está Brasil. Brasil es enorme y en el Tratado de Madrid se logró que para los portugueses fuera ese el territorio y por ende se habla portugués. Y también en el Caribe hay algunas zonas en donde se habla una mezcla, por ejemplo en Curazao se habla una cosa que se llama papiamento, que es una mezcla de portugués, español, holandés e inglés. No le entiendes ni más, pero en fin, esta es parte de lo que derivó del Tratado de Madrid. 1776 en los Estados Unidos, George Washington, al frente de sus tropas, entra triunfante a la ciudad de Nueva York. En aquel tiempo se estaba consolidando el camino de los Estados Unidos hacia su independencia. En 1914 México suspendió pagos y en el 16 muere el general Victoriano Huerta, quien ocupó de forma ilegítima la presidencia de México luego de ordenar el asesinato del presidente Madero. En 1920, un día como hoy, se declara el estado de excepción tras las manifestaciones organizadas frente al Reichstag en protesta por la ley de comités sindicales. Con esto, en 1920, estaba sucumbiendo la República del Weimar y con ello también vendría el nacimiento del Tercer Reich. En 1920 Alemania estaba deprimida por haber perdido la Primera Guerra Mundial y esta manifestación marcó el principio del fin para lo que fue una etapa de depresión para los alemanes. 1930 nace Mickey Mouse, debuta en las tiras cómicas, le llamaban aquí en México a Mickey Mouse el ratón Tripitas.
así le llamaban pues mis padres. Mi abuelo le decía a mi papá: te voy a llevar a ver al ratón Tripitas. En 1930 nace Mickey Mouse. En 1941 muere uno de los grandes, James Joyce, escritor irlandés. Yo diría que el padre de la literatura moderna en el mundo occidental. James Joyce fue descrito por Jorge Luis Borges. Dice: James Joyce tiene frases que bien se pudieran equiparar a las mejores frases de William Shakespeare. Así hablaba de James Joyce, nada menos que, pues imagínense ustedes, Jorge Luis Borges. En 1974 muere un hombre fundamental en la literatura mexicana. Me refiero a Salvador Novo, poeta, dramaturgo, cronista mexicano, autor del libro más completo de este hombre, de Salvador Novo. Sin duda alguna es Toda la prosa, así se llama, Toda la prosa. Y con ello habla de todas las declinaciones que han hecho del español una lengua diversa, ya que muchas cosas que se expresan en México son diferentes en Argentina, o en Uruguay, o en Venezuela, o en Chile, en fin. Salvador Novo fue un purista del lenguaje. En 1969, un día como hoy en Londres, el Reino Unido, el grupo británico de rock The Beatles lanza el álbum que causó sensación en el mundo. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine. Y Yellow Submarine. 1990, Douglas Wilder en Virginia se convierte en el primer gobernador negro en la historia de los Estados Unidos. 1960, Douglas Wilder se convierte en Virginia gobernador de color, y después vino una concatenación. Hubo un alcalde de Chicago negro y después un presidente de los Estados Unidos. En el 2008, el Papa Benedicto XVI ofició en el Vaticano una misa de espaldas a los fieles, como antes del concilio, que revolucionara la forma de dar la misa en todo el mundo. Así es como se escribe la historia, así es como empezamos.